bienvenidos al 7º Congreso DINOVA, hecho por la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes. Hoy estamos desde Valledupar y esta también es la 8ª sesión que tenemos del Foro Iberoamericano Panoramas y Desarrollos Gastronómicos. Para nosotros es un gusto hoy que ustedes hayan conectado a esta sesión tan maravillosa que vamos a tener con nuestra invitada Francesca Zampollo. Estamos transmitiendo desde Valledupar, desde el aula alterna al auditorio que justamente estamos inaugurando en la ciudad de Valledupar. Y para mí es un gusto porque también es un evento presencial que estamos llevando vía streaming en las plataformas de Areandina. Así que para mí es un gusto darle la bienvenida a Francesca Zampollo. Antes de eso quiero presentarles a mi coequipero, el profesor Luis Marín, que hace parte del programa profesional en gastronomía y culinaria, para que nos dé un contexto de lo que será la conferencia que ustedes van a disfrutar el día de hoy. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días todavía a todos. Primero que todo agradecerles mucho a Areandina Valledupar, agradecerles mucho a ustedes el espacio para estar aquí. Muy rápidamente quiero contarles que estamos muy contentos y muy agradecidos de contar con personas que están aportando tanto para la construcción inter y transdisciplinar de la gastronomía, como a Simone Mata, que la tuvimos ahorita con un panel súper interesante con los puntos de vista que empiezan a expresar un poco que la gastronomía es un espacio de construcción y conexión, y pues ahora también en estos momentos contar con el espacio de la doctora Francesca Zampollo, que nos va a hablar un poco también del tema del food design, desde la perspectiva que ella ha construido como un marco epistemológico de conocimiento para el trabajo del diseño. Entonces esto es muy interesante y muy importante porque aquí tenemos compañeros de todas las disciplinas que Areandina tiene en Valledupar, también desde Bogotá, tenemos gastrónomos, tenemos comunicadores, tenemos diseñadores gráficos, modas, animación, en fin. Y la idea es también poder, a partir de esta interesante conversación, resignificar nuestro quehacer y empezar a encontrar los puentes que tenemos entre nuestras disciplinas y empezar a unirnos cada vez más para hallar nuevas soluciones a los problemas que se presentan desde el diseño. Entonces, muchísimas gracias. Dejo a Viviana para que presente a Francesca. Así es, Luis, muchísimas gracias por esa contextualización. Yo me voy a salir un poco del protocolo. Quiero enseñarle a Francesca las personas que nos están acompañando en sala. Entonces voy a tomar la cámara para que ella pueda ver. No sé si la estoy orientando bien. Súbela un poco. ¿Así? Súbela. Bajarla. Acá. Eso, mira, ya. Hi there. Hola, chicos. Bueno. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vinimos a escuchar a Francesca. Francesca es una... bueno, le damos las gracias también desde la sala virtual. Tenemos nuestra traductora, quien va a estar acompañando toda esta transmisión. Así que, bueno, muchas gracias a todo el apoyo técnico de la sede de Valledupar. Estamos felices desde acá haciendo esta conferencia. Francesca es una galardonada diseñadora de alimentos, con su producto más exitoso, el snack de chocolate único, diseñado para el balneario Benji, en producción desde el 2006. Francesca tiene un doctorado en teoría del diseño para el diseño de alimentos y ella participa regularmente en conferencias académicas y ha publicado varios artículos académicos. En 2009, Francesca ha fundado the International Food Design Society y desde entonces ha organizado un simposio en experiencias en torno al food design. Ella es profesora también de tiempo parcial en la Universidad Metropolitana de Londres, donde lidera un estudio en torno al diseño de alimentos, diseño para el producto y estudiantes de diseño. Para nosotros es de verdad que es un gusto tener a Francesca en este primer foro iberoamericano del programa profesional en gastronomía y culinaria,
porque ella ha sido pionera en todo este tema de food design y la hemos estudiado como un referente académico. Así que estamos súper emocionados que nos acompañe desde Italia. Bienvenida, Francesca. Thank you so much, Viviana. It's very nice to see you Muchas gracias, here, and thank Viviana. you for the invitation. Muchas gracias, Viviana, por la invitación. I'm wondering if there is, okay, that's fine. No, I was thinking about something else. So I'll just speak and then I'll wait for Claudia to translate, correct? Yes, just a little bit. Thanks. Okay, okay, brilliant. So I have been told that some of you guys might listening now might be interested one day in pursuing a career in food design. And for that reason, I am here today to tell you about food design. Let me just close. Okay. He escuchado, me han llegado comentarios de que ustedes me han incluido dentro de su currículo, de su área de enseñanza. Y quiero darles a conocer lo que es el food design. ¿Qué es? My intention, sorry, continue, please. my intention is really to show you everything that a food designer does, because if you're interested in food design, you might become food designers, you will. And so I want to give you the broadest perspective possible on everything that you guys could do in the world of food design. Quiero primeramente que sepan lo que es el food design, para que más adelante ustedes también puedan convertirse en food designers y que puedan conocer la amplia gama que pueden lograr con food design. So in order to figure out what a food designer does, we have to answer the question, what is food design? And that is going to be the biggest portion of this talk. Con el propósito de comenzar, quiero primero darles a entender, o quiero que ustedes sepan qué es un food design, para que de esta manera podamos tener un tema abierto y que todos sepamos qué es lo que vamos a hacer con el food design. So, I'm sorry, my connection. Viviana, ¿fui yo o fue que se paró la transmisión? Parece que es el de Francesca. Ya está revisando la conexión. Ok, gracias. Esperemos un segundo y continuamos. back. Hello, sorry. Was it me? Did I go off? Yep, it was you. Okay, I'm back. Hopefully that won't happen again. But it's live and it's remote, so I guess we do our best. That comes with the territory. You were in the first slide. We left you at the first slide. Yeah, so basically this is one of the first things that people think about when they hear the term food design, but what I'm going to attempt to do in this next hour together, or a bit less, is going to explain to you why this is not exactly food design, at least from my perspective.
Ok, naturalmente esto es lo que las personas creen al principio que es food design cuando lo ven, pero desde mi perspectiva yo les voy a explicar por qué esto que están viendo en pantalla no es exactamente a lo que ella se refiere como food design. So food design is the design process that brings innovation. And innovation is the first keyword here. If we are not bringing about some type of innovation in technology, in values, in meanings, then in my perspective, we are not really talking about food design. So that's why it's not exactly food design. We don't see an example of innovation here. It's an expression of creativity, but it's not exactly, we can't really find innovation here. Entonces tenemos que food design es un proceso de innovación, pero lo que vemos exactamente aquí no es realmente lo que yo le llamo innovación al momento de hacer food design. And then food design, as we said, is a design process. So very often people tend to think of food design as an outcome, as a product. In reality, food design is a process because design is a process. Muchas personas ven que food design es un proceso y lo que queremos mostrarles es que sí es un proceso como tal. No es algo que ya me inventé y ya creé, sino que de verdad tiene toda una serie de pasos para lograr ese proceso. So if you think about a process where the starting point is having no idea what you're going to design, or maybe having a brief that a company gives you, and at the other end of the process, or the other hand of the line, you have your product on the shelves or your restaurant opening its doors, then all of this is food design. Food design is the whole creative process. Entonces, food design es todo el proceso creativo, desde que empiezas, desde que tú no tienes idea qué vas a hacer, cómo lo vas a diseñar, hasta que ya está servido en el restaurante. Por eso decimos que es un proceso completo. Esto es food design. So what is food design? This was just, one little definition that I could give you, but this is what has been one of the questions really that I have been bringing with me, carrying with me for my whole career, and my whole career has been in food design. So I was the first person asking myself this question, and then when I tried to look for answers, I got very confused, because if you go into the internet, especially if you went to the internet 20, 15 years ago, and you search for food design, you would find everything and the opposite of everything. So throughout the years, I've been creating a visualization of the food design discipline with all the different sub-disciplines, food design sub-disciplines within it. Ok, si nos vamos a lo que es food design, para mí, incluso para mí, no es una palabra o un término que yo tenga estrictamente definido. Como es un proceso completo, tiene sus subdivisiones, y desde muchos años que yo he estado trabajando con el término, no he llegado a una conclusión de un término correcto que es food design, pero sí he logrado diseñar, he logrado hacer algo que pueda verse, que pueda ser estéticamente bonito, agradable, que yo lo llamo desde mi perspectiva food design con todos sus subproductos. So if you think in terms of food business, right? Because if we think about food design operates for businesses, and in our case, food businesses. So if you think in terms of food businesses, there's a whole lot of food businesses. We could be talking about agriculture, manufacturing, food processing, food marketing, food service regulation, education, financial services within food design. It's within, food businesses. So in all of these, food design can be applied. Ok, si pensamos en el food design, no solamente es food design es un negocio. Si estamos pensando en el negocio de la comida, de los restaurantes, pero no solamente eso, también va desde el diseño del producto, va desde
la comida empacada, va desde la comida que ya viene preparada, ¿sí está bien? O sea, cada uno de estos subprocesos tiene su food design, tiene su proceso de food design. So food design can be applied to all of these different types of food businesses. And if you think about it, only subsistence farmers and hunter-gatherers are not really in the food design business. So everything and everywhere food is made by human beings for other human beings, we can apply their food design. We can do that, we can achieve that through food design. Cada uno de los diferentes estamentos de los negocios de los alimentos, de las comidas, tiene su base en el food design. Los únicos que no tienen food design son los granjeros y las personas que están buscando los ingredientes, pero de resto, cada uno de los diferentes medios, de las diferentes formas de preparación y de los diferentes procesos tienen food design. Esto incluye todo, absolutamente todo. So I'm going to give you a few examples because I want to show you now how broad we can design food, how broadly we can do food designing. So this is Mimic Seafood, and this is a line of vegan seafood products. So in this case, we're talking about food products, edible food products. So we are designing the edible products for mass production. Bueno, en este momento les voy a dar unos ejemplos de cómo puede hacerse el food design, desde el empaque, desde cómo se debe mostrar para que sea atractivo, para que sea agradable, para que llame la atención, desde el mínimo componente de todo lo que es food design hasta que lo llevamos a la mesa. Something like that. So we call this food product design. This is the first food design subdiscipline. La primera disciplina es el food product design. Another example of food product design. So we are designing the edible product for mass production is this good spread. This is a peanut butter spread where for every jar of peanut butter that is sold, 1 manna is given to malnourished children. Mannas are individual portions of fortified peanut butter. So nutritionally fortified peanut butter. So this is a product, the good spread is a product for mass production that, as you can see, has other implications as well. Otra implicación es, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la mantequilla de maní, cómo viene empacada, pero también tenemos estas pequeñas porciones que le llaman manna, que son las pequeñas porciones que les dan a los niños, pero es un producto que está masificado. Eso hace parte del food product design. So the good spread, the jar is mass produced, and for every jar that is sold, the company gives 1 manna to malnourished children as a side action of the company. Es una opción de la compañía que por cada envase de mantequilla de maní que están produciendo, ellos también producen un pequeño contenedor de manna, que es lo que le van a dar a los niños. Eso hace parte del food product design de esa compañía. So who is the food product designer here, right? So we are answering the question, who are food designers? So food product designers are designers who usually have a background in product design or industrial design. ¿Quiénes son aquí los designer products? Son personas que tienen una experiencia y que se dedican única y exclusivamente a cómo van a hacer el food product design. Let me give you another example of food design. So this is a seed container by Martí Guixé. Martí Guixé is a quite famous food designer from Spain, and what he has designed, actually,
what he has been fascinated by was the fact that seeds are like softwares, filled of information. When they go into the ground with the right condition, they have all the information they make to make a plant, to grow a tree. They transform themselves into trees and create fruit. And he was fascinated by the fact that we eat the fruit and we throw away the seeds. These magnificent softwares and containers of information, we throw them away. So in order to make us think about this fact, he created this seed safe, where we can actually put all the seeds that we would otherwise throw away. Un dato muy interesante es de este señor Martin Gates, quien diseñó este empaque para frutos secos, pero él no solamente pensó en cómo hacer que el fruto seco pudiera ser accesible a la persona que lo está consumiendo, sino también qué va a hacer con el contenedor después que utilizas el producto. También eso hace parte del fruit design, porque él ve la comida, en este caso los frutos secos, él lo ve como pequeñas piezas o pequeños bits de un sistema de computación. Entonces él dice, ¿qué voy a hacer con cada una de las semillas que voy a introducir en este empaque para que sea digerido? Algo así. Perdón. And so this is an example of what we call design for food. So here we are designing for food. We are designing not products that are not edible, but that are designed to cook, contain, store, transport food. So here we have, for example, all our packaging, pots and pans, fridges, cooktops, etc. Everything that is designed for the consumption or the production of food. También tenemos esta parte que es la parte del post-consumo, que el food design también implica que cómo lo voy a empacar, cómo lo voy a embalar, cómo lo voy a, si va a ser plástico, si va a ser, sí, qué puedo hacer con este contenedor después de, I'm sorry. Sure, no problem. Repeat that, please. Yeah, so basically these are food design subdiscipline is the part of food design where we design everything for the production of food or the consumption of food, like packaging, pots and pans, cooktops, fridges, etc. Sí, exactamente. Esta es otra subparte del food design que miramos cómo lo voy a contener, cómo lo voy a guardar, cómo lo voy a embalajar, cómo lo puedo utilizar toppers, puedo utilizar plásticos, pero cómo también lo voy a almacenar, cómo lo voy a guardar. Eso hace parte de la subrama del food design. So who is the food designer here? Usually, again, are designers with usually they are product designers or industrial designers, because here they're not designing with the edible material. Entonces aquí miramos quién es el diseñador. El diseñador es quien hace el alimento, quien hace el contenedor, quien hace, de qué material lo hace, quién aquí es el food designer. Another example of food design that I can give you is this. This is one of my favorite dishes. It's called the soup, and it's a soup. It tastes like a soup by the very famous Fran Adrià. It tastes like a soup, but it doesn't look like a soup, and the texture are different. Uno de mis ejemplos favoritos que les estoy mostrando se llama la sopa. Actualmente es una sopa, tiene sabor a sopa, tiene todos los componentes de la sopa, pero no se ve, no es como una sopa, no se ve como sopa, aunque tenga todos los requisitos de ser una sopa. Es interesante. These type of products, this type of outcome actually are within the food design subdiscipline that we call design with food, because here we are designing the food itself. We are designing the food consistency, texture, colors, temperature, mouthfeel, etc.
Lo que llamamos a esto es el diseño con la comida. O sea, exactamente esto es el diseño cómo voy a diseñar con la comida que tenga la misma textura, el mismo sabor, la misma sensación, pero que sea algo diferente a lo que realmente es la comida en sí. So the food designer usually here are chefs because they have the knowledge and skills to design the food itself, the edible material themselves, as well as food scientists and food technologies, etc. Aquí tenemos que el food designer principalmente es el chef porque él es el que conoce los sabores, las mezclas, todo lo que va a dar el gusto exquisito, pero también tenemos la parte científica del food design que nos ayuda a mejorar la experiencia. So another example of design with food is our Impossible Burgers or Beyond Burgers. I'm sure you have heard of them. These are plant-based burgers, so there is no meat, but food scientists and chefs have figured out a way to create something that looks like a burger, sometimes really tastes like a burger, but is made of plants. Ok, otro ejemplo muy claro es este tipo de hamburguesa. Aunque se ve como una hamburguesa, sabe como una hamburguesa, no tiene carne de hamburguesa. Es una hamburguesa hecha de vegetales, pero fue algo creado tanto por los chefs como por los científicos para que cuando tú tengas la sensación estés probando una hamburguesa real, así no esté hecha de carne real. I'm just going to go faster here because we have a little bit of time only. So another example of food design, if we think about food design in general, then we can think in terms of interiors, spaces, the spaces where eating happens or the spaces where cooking happens. So we have any interior design studio that could be working on food design projects. And when we have this type of design, then we call it food space design, because here we design the space where food happens, where food is eaten or where food is prepared. En esta subespecie de food space design, ya nos dedicamos a hacer el diseño del espacio interior y el del espacio exterior, de lo que va a ocupar, de lo que va a hacer, de lo que se va a probar. And that's it. So an example of a very extravagant food space design is the toilet restaurant in Taipei. The whole restaurant has been designed with a toilet theme. We might like it or not, but actually it's quite successful. Un ejemplo muy clásico es este restaurante muy extravagante, el cual se encuentra en Taipei, que si nos damos cuenta, el espacio está ambientado en baños, en retretes. Entonces, eso hace parte de la experiencia del espacio. Another example of food space design is this restaurant that we have at the Maldives. And then another example, you might have heard of it, is the Ice Restaurant, which is part of the Ice Hotel. Ok, otro ejemplo muy claro que podemos ver es el hotel de hielo, donde todo ha sido ambientado y todo es creado a base de hielo. Eso hace parte del diseño del space design. And here, everything is, in this restaurant, everything is made of ice, tables, the ceiling, the walls, the chairs where you're sitting. And these pictures are really horrible because I took them myself. I went there a few years ago. This was the Ice Hotel and Ice Restaurant in Finnish Lapland, and it was one of the best experiences in my life. Creo que esta ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, porque todo en este restaurante está hecho de hielo. Las mesas, las sillas, todo absolutamente está hecho de hielo. Me tomé las fotos yo misma, viví la experiencia y es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida.
And yes, in a hotel and a restaurant that is made entirely of ice, there is a fire extinguisher because that is health and safety regulation for us. Y también encontramos un extintor porque hace parte de las regulaciones del hotel tener extintores, así todo sea hecho de hielo. This is another example that I'm going to show you. Este es otro ejemplo que les voy a mostrar. Can you hear the audio? No, I can't. Okay. Well, it's okay. It doesn't matter. Oops. Too much. But show us the video. And so this is the Cat Cafe in Seoul, Korea, and it's a cafe filled with ice. With cats. And today there are many of these examples of cafes all over the world. There are also dog cafes. And are you still there? Yes, I am. But I'm not sharing my screen, aren't I? No, we're not seeing the video, pero lo que dice es que en estos momentos, en este restaurante es el café de los gatos, donde todo el café, todo lo que se hace tiene que ver con gatos. Esta fue la primera experiencia, pero hoy día existen otros cientos de experiencias como el café de los perros, el café de los gatos, el café de muchos animales. Entonces, queda en Seúl, Corea. So these are a few examples of food space design. What does a food designer do? We design spaces as well. Entre las muchas cosas que nosotros hacemos es también diseñar el espacio. Another example that I want to give you is only one project from Mariah Vogelson. She's super famous. You might have heard of her. And this is her Christmas dinner. I'm going to tell you about it. Otra experiencia que quiero mostrarle, que creo que es muy famosa y creo que han escuchado hablar de ella, es de la experiencia de la cena navideña. Les voy a hablar sobre esto. This is her Christmas dinner. Christmas for her means sharing and being all equal. So what she has prepared in this dinner was a tablecloth that once you put your head and hands in it, covers your clothes and your jewelry, and in that sense makes people all equal. Lo que ella quiere hacer con esta experiencia es que pone el velo blanco para que cuando las personas se sienten, ella ve la Navidad como una experiencia donde todas las personas deben ser iguales. Por eso cuando te sientas a través del velo, lo que revela, o sea, ya no se ve tu ropa, ya no se ve quién eres, solamente se revela que todos están vestidos de blanco, y así es como ella logra la igualdad entre todos los comensales. So these type of projects are actually what we call eating design, because as you can see, here we have the possibility of designing the entire eating situation. We design the food itself, we design the table, the tablecloth, the food space, and everything around the eating experience. Esta parte es a la que le llamamos la experiencia de la comida, donde el diseñador diseña absolutamente todo, desde el espacio, la comida que se va a hacer, cómo se va a comer, cómo van a tener las personas la experiencia. Esto es lo que es el eating design. Diseñar todos y cada uno de los componentes del food design product. I'm going to skip this. Okay, so who is the food designer here? Well, usually we have chefs who design the food itself, and then we can have product designer, food product designer, who maybe design the vessel, the plate where food is served. And then we might have interior designers in designing the eating space. And we might have, I don't know, musicians or light designer designing the light in the room. So what is important to notice here is that there is a lot of collaboration that starts happening. Because at this point, we can see clearly, and it doesn't happen just in eating design and all of food design, but what we can see clearly is that design and food design for us is done through collaboration. Lo que podemos ver aquí es que en este tipo de
participan todos, participa el chef, participa los que diseñan los platos, los tazones, las tazas, también quien diseña el espacio, cómo lo va a hacer, incluso la música, la ambientación, la luz. Y lo que vemos en este momento como food design no es un área sola, sino que se logra a través de la colaboración y cooperación entre todos. Es algo transversal. Then another area of food design that we must talk about is food services. And specifically, I want to talk about pizzerias because I love pizza. I just love it. So we have to talk about pizzas. También tenemos que hablar del servicio de la comida y en este momento vamos a hablar de pizzas porque me encanta la pizza. So if you want an example of a very interesting food service, actually pizzerias and how it's been designed, I can talk about Cencio La Parolaccia, which is a pizzeria in Italy. Okay. Okay. Un ejemplo muy claro de lo que les quiero hablar es de la pizzería, del servicio de pizzería que está en Cencio La Parolaccia, que es el cual está en Italia, que presta un muy buen servicio. Ya les voy a explicar por qué. No, it doesn't give a very good service. No. No da un buen servicio. Okay, I'm sorry. Yeah, no da the un buen opposite. servicio. What is interesting about the way that Cencio La Parolaccia has been designed is that the service staff, the waiters and waitresses, actually insult customers, as from the moment they come in, throughout the whole dinner, to the moment they walk out, customers are insulted. They are thrown swear words all throughout the dinner. Wow. A lo que me refiero es que no prestan un buen servicio porque desde que el cliente entra, los trabajadores los ensalzan. So this tienes que ir vestido con ropa cómoda porque los insultan o los ensalzan. So this pizzeria has been actually, this insulting mechanism is by design. They want to be remembered by customers because of the very unique experience that they create for customers. It's not for everybody, but some people have a lot of fun when they go in. Ok, como leí por ahí, eso es la forma en que ellos diseñaron el producto, es la forma, es su insignia prácticamente, es la forma en que ellos diseñaron hacer la pizzería y no es para todo el mundo, pero hay gente que le fascina ir allá. Es su forma de... When we talk about food services, then, besides pizzerias and restaurants in general, we also have cafes, food trucks, supermarkets, food stalls, bakeries. So food services are all the spaces where food is sold. So you can see how food design is applied in a very wide space. Bueno, como servicios de comida tenemos cafés, restaurantes, camiones de comida, supermercados, panaderías, pero todo esto tiene que ver con el diseño del espacio, el diseño de todo lo que tenga que ver con food design product. I'm going to move forward. So one example that is sometimes interesting, I find, when I talk about food design to young people or, people who just approach this new concept, is to talk about supermarkets, because people go, what, supermarkets? That's not food design. Well, a supermarket is a space where food is sold. It's a food service. So we can design that too. Bueno, una de las cosas que llama la atención a los jóvenes es cuando van a los supermercados y dicen, sí, pero es que un supermercado no tiene food design. De hecho, sí es food design porque ahí es donde ellos pueden hacer que las cosas se vean de una forma llamativa a la vista, y eso hace parte también ellos están ofreciendo igualmente un servicio de comidas. Entonces también va incluido el food design.
So one excellent example is this young lady who was probably, as far as we know, the first person, and I underline young lady, who was probably the first person to open a zero waste supermarket in Germany. Interesting. Podemos ver que esta chica es la primera persona en hacer un restaurante con cero desperdicios, cero emisiones de postconsumo. So as you can see, we can design a whole supermarket around something that interests us. Here the interest was reducing plastic waste and packaging waste. So the supermarket was designed to be a zero packaging, zero waste supermarket. A raíz de esto, como cada uno tiene sus intereses, ella al hacer esto, pues lo hizo con el fin de producir cero desperdicios de plásticos. De igual forma se puede diseñar un supermercado que tenga cero emisiones de plástico postconsumo y de reciclaje, o sea, que todo sea reciclado. This example is another extreme example of a supermarket. This is the Real Junk Food Project. This young man, and I underline young man, has designed a space where he is selling at a pay-as-you-feel fees, old food that would be otherwise thrown away because either considered ugly or out of date and can't be sold anymore in regular supermarkets. Bueno, este proyecto es bastante interesante porque se llama el proyecto de comida basura. Hagas lo que te place pagar porque esto es lo que no ha sido escogido de los supermercados, bien sea porque está feo, no les gusta la apariencia o algo, pero él lo hizo de esa forma y le está funcionando. Toda la comida que se genera que no es agradable para el cliente dentro del supermercado, él lo vende por fuera y la persona paga lo que crea que pueda pagar por ello. So in this case, we are talking about food service design. As you can see, we are designing the whole food service. So here we talk about food service design. And as you can see in the image, there is a lot of interconnection between food service design and all the other food design sub-disciplines that we have mentioned so far, which means that there is going to be a lot of collaboration between different food designers. Bueno, esto que estamos viendo es el servicio de comidas, el diseño del servicio de comidas, el cual, como podemos ver, está encadenado con todas las subdivisiones del diseño del food design y cómo entre todos podemos colaborar y hacer una comunidad para lograr este servicio. I'm going to skip because we don't have a lot of time. Okay, so another aspect of another food design subdiscipline is critical food design. Sometimes we call it speculative food design. And this subdisciplines comes directly from critical design and speculative design. But we talk about critical food design when we have projects that are simply about food. Bueno, esta parte ya se llama Critical Food Design, donde tiene que ver no solamente con lo que ya está, sino con lo que se puede innovar. No, espérate. Con lo que se puede especular, lo que puede especular un crítico sobre la comida. So the goal of these projects usually is to make people think. The only thing that food designers aim at when they work within critical food design is not to sell products, is not to open services, but is simply to make people think. El objetivo principal de esto es hacer que las personas piensen, que analicen, no solamente lo que se come en sí, lo que está implícito en sí, sino que cuando la persona hace la crítica es hacerlos pensar, hacerlos analizar. One of my favorite examples is this. Here the designer contemplated
wanted to make people think about the very tight connection that happens between a chef or a designer who gives food and the people who are going to receive and eat that food. Este concepto me llama mucho la atención, ya que implica la conexión que debe haber entre el chef, la persona que hace la comida, y el comensal, la persona que va a probar la comida. Esta es una forma en que él demuestra eso. So in this case, the food designer created tableware, or we say vessels instead of saying, plates, tableware and vessels with casts from parts of her own body. En esta parte podemos ver el diseñador lo que hizo fue tableware, cutlery, lo que son los platos y los contenedores donde se va a servir la comida, recreando partes de su propio cuerpo. So when the designer serves food, she's actually highlighting the fact that she's sharing parts of herself. If you think about what a chef does, if you think about what your mother does every time she gives you food, they are giving you part of themselves, part of their own creativity, part of their own time. And the designer here wants to highlight this connection that happens between the creative person, the chef, the cook, giving part of themselves, and the people who eat it, the customers, clients, taking in that part of that person. Lo que ella quiere resaltar aquí es que cuando el grupo de cocina, los cocineros, incluso cuando tu madre te cocina, alguien que te cocina, está poniendo parte de sí mismo en eso que están cocinando, pero ellos también quieren resaltar cómo se siente el cliente cuando prueba esta comida, sintiéndose parte de lo que reciben por parte del grupo de cocina. No solamente el chef, sino todos en la cocina. So the examples here, as we see, we call them critical food design, and the goal here is simply to make people think. Lo que vemos aquí con el critical food design es hacer que las personas siempre piensen y analicen. Es el objetivo principal. The next food design subdiscipline is food system design. El próximo, el subsistema es food system design. So here what food designers do, they design the whole system. They design the whole food system, or they design an intervention in a specific point of a set food system. Lo que hace aquí la persona es que diseña el sistema completo o hacer una pequeña intervención en alguno de los puntos del sistema completo del food design. So what these, the example that I want to give you is a company called Namliye from Amman, Jordan. And what they make is a food product, is a tangible food product, which is a collection of fruit, gems, and marmalade. Lo que vemos aquí con esta empresa llamada Namliye es que ellos hacen todo el proceso de recoger la fruta, de colectar la fruta, todo para hacer mermeladas y jaleas con estas frutas. So the product that they make and that they sell is the actual jar of a gem, but they are actually designing the whole food system. They are intervening in the whole food system. De hecho, lo que ellos te venden es el jarro. Ellos lo que te venden es el jarro con la jalea, pero ellos son personas que se dedican a hacer todo el sistema, todo el proceso del sistema, desde que siembran hasta que te lo venden. Because what they have done was actually creating relationships with 10 beekeepers
up to 60 farmers all over Jordan, and about 350 foragers. So these food designers here have a relationship between all of these different human beings who all make something that is an essential part of that fruit jam. In this sense, as you can see, they don't make just the jam, but they design the food system. Lo que podemos ver aquí es que ellos tienen han construido una relación muy estrecha con todos los más de, dijo el número, pero no di. Más de cientos de personas que están involucradas en el proceso de la siembra, de la recolección, de todo el producto. Aunque ellos solamente venden la mermelada, lo que ellos han construido ha sido una relación de comunidad entre todo el sistema que tiene que ver con todo lo que es la jalea. So as you can see, if you look at the company from the outside, you see the strawberry jam. But if you look at the company from the inside, the non-visible work that they do was to create an entire food system. Lo que ustedes pueden ver desde el exterior, perdón, es que solamente venden jaleas. Pero si ven la compañía desde el interior, podrían ver todas las relaciones que han hecho con la comunidad para hacer todo el sistema de recolección para ese producto. I'm just going to go faster here. So this is an example of food system, and this happens again when we design the whole food system. Another example that I want to give you is this company here who creates roof gardens. This is just one example. There are many like this nowadays, thankfully. So what happens here is that the city space that is usually not used like a rooftop is repurposed to actually grow food. And so the company builds for whomever is interested, the structure for the food garden, for these vertical food gardens, and helps you throughout the growing process as well, should you need it. Lo que podemos ver en este ejemplo son personas que se dedican a tomar espacios que no están siendo utilizados dentro de la ciudad, pueden ser los techos, y ahí crean, hacen los jardines verticales o hacen los jardines, lo que llamamos los techos verdes, donde ellos allí es donde hacen la siembra de todos los productos que puedan ser utilizados. No saliéndonos de lo convencional del campo, lo están haciendo dentro de la ciudad en espacios que no son utilizados o que están siendo subutilizados. Another example that I want to give you here is these mushroom chips, or they turned it into, okay, so what happened here is that the designers saw that there was a mushroom company close by who was producing a lot of mushroom, but they only sold the cup of the mushroom and they would throw away the stalk of the mushroom. So the company saw an opportunity to take the food waste from the mushroom company and actually turn it into a product. Chips on one hand, and then they make this kind of beef jerky, which is not beef, it's mushroom jerky. Bueno, este es un gran ejemplo de que ellos vieron que una compañía local que hace champiñones, ellos solamente venden la tapita del champiñón y estaban botando el tallo. Lo que ellos hicieron fue tomar para aquellos que era su desperdicio, ellos hicieron este producto. Por un lado tenemos las hojuelas y por otro lado tenemos como si fuera una carne molida o algo así que se puede utilizar, pero todo es hecho del tallo de los champiñones. So what is important here, what it is to be learned from this type of company, and this is not the only example, there are many, many examples like this, but what is important to notice is that design
food design can be used to create circularity into the system, to turn somebody's waste into somebody else's product. Bueno, lo que podemos ver aquí que es muy interesante dentro del fruit design process es que podemos hacer el aprovechamiento de lo que es desperdicio para otras empresas, podemos hacerlo, el aprovechamiento, convertirlo, y de esta forma se va haciendo algo de, bueno, yo lo llamaría economía circular, aunque no es el término, pero sí se hace una circularidad en cuanto a lo que a ti te está sobrando, es tu desperdicio, yo lo estoy aprovechando y lo estoy reencaminando en la cadena de servicio. Yes, it is economía circular. That is exactly what I was about to say. So this is an example of what we call the circular economy. So this is the model that I've created of what I call the circular food economy. It is based on the circular economy model by the Ellen MacArthur Foundation, but I have made a visualization of this model that is specific to the food design discipline, and it has a few more things that we can think about. So what is important here to see is that as food designer, we can intervene into the food system to create circularity so that nothing goes to waste. Excelente. Ok, lo que vemos aquí es mi punto de vista sobre lo que se puede hacer con la economía circular alimentaria, de tal forma de que no haya nada de desperdicio. Obviamente incluye muchas cosas más, pero esta fue la gráfica que yo quise hacer para simplificarlo, pero esto es bastante amplio, es un abanico bastante amplio, pero lo que se está buscando principalmente es que no haya desperdicio y que todo se devuelva a la cadena de utilización. Por eso es economía circular de comidas. So another example, for example, of the circular food economy is this product, which is made, which is a leather-like material that is made from the cups of the pineapple. Bueno, uno de los ejemplos que podemos ver es que toman la cáscara de la piña y la convierten en cuero. Y con este cuero, con estas telas, se están haciendo otras cosas, pero se está aprovechando principalmente la corteza de la piña. So as you can see, we are moving into the talking about the circular food economy. We enter into the last food design subdiscipline, which I call sustainable food design. But what I actually want to point out here, as you see, it's the biggest one that includes all the others, because to me, it's not really a food design subdiscipline of its own, because sustainability should just be the standard approach that we use to design anything today. Coloco la sostenibilidad del diseño alimentario como la mayor, que incluye todas las pequeñas subdisciplinas, porque en estos momentos lo que debemos estar pensando es en la sustentabilidad de todo. O sea, nosotros los ambientalistas, me because I'm ambientalist and I have something to do with this. Nosotros los ambientalistas lo que queremos hacer es reducir al máximo la cantidad de desperdicios o de residuos que puedan llegar a rellenos sanitarios, botaderos, sino que queremos aprovechar al máximo y hacer del food design algo sustentable. So I'm going to move forward here because we don't have time. Okay, so what I think is important for us to mention here, and I know I should be done by now, so I'm going to take about 5 more minutes if I can. So as you've seen, hopefully I was able to demonstrate that food design is a lot more than what most people think about.
Food design is applicable, as we have seen, to all food businesses and to all corners of applications where of food, to all corners of context where they have to do with food and food consumption, with food production and food consumption. So I think that my message here, what I would like to try and give you, is that in becoming a food designer, in becoming actually a designer in general, we have a responsibility, because everything that we design has an impact into the world. And so from great powers come great responsibility. As designers, we have the power of creating something, but we also have the responsibility of what we create. Bueno, con todo lo que le hemos hablado hoy sobre el food design, está en todas las esquinas, en todas partes, está no solamente para el diseñador de alimentos, food design, sino para todo tipo de diseñador, es que tenemos que ser responsables. El mensaje con todo lo que les quiero decir hoy en estos momentos es la responsabilidad de que si yo voy a diseñar algo, no lo voy a diseñar solamente para mí o para alguien, sino que también contribuya al mundo, contribuya al planeta. Y como dice el gran tío de Peter Parker, con un gran poder viene una gran responsabilidad. Because when we design products, we have to think, I think, in terms of, do we really need that product? Because the world is already stuffed with stuff. It's filled with stuff. There is stuff everywhere. But everything that you design, and really everything that surrounds you right now, the chair you're sitting on, the clothes that you're wearing, it's all going to become rubbish. At some point, it's all going to be not used anymore. Cuando hablamos de diseño, tengo que hacerme la pregunta, ¿de verdad eso que estoy diseñando va a servir? ¿Va a ser útil? Porque de todos modos, todo lo que yo diseñe, todo lo que está en estos momentos, todas las cosas que hay en este momento, en algún momento se van a convertir en basura, todo se va a volver basura. Entonces tenemos que también pensar en esa parte de la sostenibilidad planetaria con si mi diseño es realmente necesario. And in food design, unfortunately, we seem to have quite a bit of a reputation of creating products that are not necessarily changing the world and maybe not even that useful. Lastimosamente para nosotros los food designers, muchos han creado artículos que no son necesarios, que no van a ser, que no son útiles, y hay que pensar mucho bien en eso, a ver si de verdad lo que estoy diseñando va a ser de verdad algo útil. Se están creando muchas cosas que no son, que de verdad no son útiles para el proceso del diseño. And I think that what is happening here is that we are trained to design stuff that is cheap and convenient. For 20, 30 years, it seems that the most important goal for designers was to design stuff that the consumer wanted. And if you ask what do you want to people, they want stuff that is cheap and convenient, cheap and fast. And I think this has, the consequence of this was that we food designers, we designers in general actually, train people to become lazy. Bueno, a través de los años nos hemos dado cuenta que para el food design lo que se ha hecho es complacer al cliente en que quiero algo bien, pero que lo quiero rápido, pero de verdad lo estoy haciendo de forma que le sirva al planeta, de forma que vaya a ser perdurable en el tiempo, porque actualmente lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo es que estamos creando cosas que no satisfacen una necesidad, pero sí hacen algo como que para hacerlo rápido, salir del cliente y listo y chao.
y no es el objetivo principal ni para el food designer ni para los diseñadores en general. Hay que pensar mucho en eso, en esa parte. So here the concept of responsibility becomes quite important. And so I guess that I'm going to finish my presentation here, leaving you with this message. I had other things that I wanted to share with you, but so if you want to take one thing from me, hopefully, yes, you have taken an overview of everything that food design is, and maybe not even everything that it is. Maybe there are for sure corners of food design that I still have to explore myself, but you have a very big picture of all the type of contributions that we could have as food designers in the food design discipline. But if you want to take one thing from this presentation, take this: responsibility. We are creators. We designers are makers of stuff. We can create products, we can create experiences, we can put new stuff into the world, and therefore we have responsibility on what we put out. And I think that it's important for us to always make sure that what we put out resonates with what we have inside. So what type of person do you want to be in the world? What type of food designer do you want to be? What type of creation do you want to put out? Put that responsibility first. Dentro de todo lo que les he traído el día de hoy, si ustedes quieren tener algo de mí, si ustedes quieren llevarse algo mío, llévense esta palabra: responsabilidad. La responsabilidad de ser diseñador, la responsabilidad de ser diseñador de alimentos, es de verdad, le estoy contribuyendo. O sea, hay que ser responsables con todo porque si somos creadores, nosotros los diseñadores somos creadores. Lo que yo estoy creando, si estoy creando alimentos, si estoy creando algún producto, si estoy creando algo, de verdad lo estoy haciendo con esa responsabilidad de ser sustentables. Quiero que se lleven eso de mí. Y es que para ser diseñador, primero que todo hay que ser responsables. So yeah, I think that's it. I think we are way over time, so we can stop here if you guys want. Yo creo que hemos terminado con el tiempo, pero podemos seguir si ustedes quieren. I guess some people have some questions. Excellent. Sí, bueno, primero que todo, voy a darle un momento la palabra a la directora Viviana. Agradecer muchísimo el espacio. Y sí tenemos tenemos tiempo para resolver una pregunta de nuestros invitados. Entonces, directora, si quiere, por favor, darle cierre. Así es. Bueno, Francesca, para nosotros ha sido un gusto. Estamos súper, de verdad, emocionados desde el programa profesional en gastronomía y culinaria de Areandina, que hayas aceptado esta invitación. El contenido de la conferencia, pues, sin lugar a dudas, superó todas nuestras expectativas. Nos dejas muchas tareas, muchas preguntas para resolver y para empezar a aplicar en nuestros campos de acción. Y sé que nuestros estudiantes, profesores y pues toda la gente con la que nos relacionamos va a tener muchos insumos para continuar construyendo el food design. ¿Me ayudas, Claudia, con la traducción? Francesca, here from Areandina, we are very thankful to you because you have contributed with many things to our students and to our institution. And it was bigger and it was greater than we thought at the beginning. It was a great experience to have you here with us. And I want to thank you in the name of the university and of our students as well. Thank you so much, Viviana. Thank you very much for inviting me. And of course, it was a pleasure. And I have so much more to share with you guys, so much more. So looking forward to whatever happens in the future. Muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias por haberme dado el espacio.
Creo que tengo muchísimas cosas que compartir con ustedes y con los chicos. Y estoy muy emocionada porque me inviten a otro espacio nuevamente. Estaré aquí a la orden para ustedes. Areandina es tu casa y siempre eres bienvenida a Colombia y a nuestra casa Areandina. You already know that I love pan de bono, so I look forward to having some more in the future. Okay, qué bien, very good. Voy a darle paso al profesor Luis Marín, que va a formularte una pregunta que tenemos en el chat. Hay más, pero realmente estamos en la mitad de nuestro congreso y tenemos también que atender otros espacios presenciales y virtuales. Así que bueno, la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y allí van a enterarse de muchos más eventos que tenemos preparados para ustedes. Entonces le doy paso al profesor Luis. Bueno, hola, pero estoy ahí, pero estás acá, entonces, como acá. Hey, Luis. Bueno, primero que todo, agradecerles a todos en el espacio. Voy a formularla rápido en español y enseguida en inglés para que Claudia me acorde de traducir la respuesta de Francesca. Perdóname, profe. Profe, perdóname, ¿te puedes quitar el tapabocas que no se te escucha, no se te vocaliza? No escucho bien. Okay. Sorry. Entonces, vamos a formular ahorita entonces una pregunta. Yo se la voy a formular en español al auditorio, enseguida la formulo en inglés para que me ayudes con la traducción de la respuesta de Francesca. Ok, that's it. Entonces, bueno, tenemos muchas preguntas en nuestro Zoom y también tenemos en nuestro canal de YouTube. Pues escogemos una que es muy interesante, ¿cuál es el rol del food design en la formación de políticas globales y locales? Entonces, so Francesca. Yeah, I have it. Yeah, I got it. I think this is an excellent question, and there is no easy answer, unfortunately. I think food design has everything to do with social, political, economical issue, as any other design discipline. Subdiscipline. Pues creo que en estos momentos no tenemos formulación de políticas alimentarias, pero como diseñadores tenemos la responsabilidad social de hacer las cosas bien, de hacer las cosas que sean útiles para todos. Pero so when it comes to how do I put it in English? Políticas alimentarias, food policy. When it comes to food policy, I think that food design can do a lot. I think it's a matter of coming up with ideas, and then finding the way to reach the right people, to create the opportunities for some type of intervention. Bueno, creo que las políticas alimentarias tienen que ver mucho con la imaginación, las ideas, la creatividad, poder trabajar entre todos para lograr es más bien crear una comunidad de hacer las cosas bien y dependen más de la creatividad y de la imaginación de las personas, de los diseñadores. But actually now I see you ask this question is Lucas. Lucas, it's so great to see you here. Lucas Posada from Cocina Intuitiva is a superstar. And if you guys don't know him, go and check out his website and his Instagram profile. He is an excellent example of a food system design, as we talked about before. And actually, when I was finishing up my presentation today, I chose Namlie project, but I actually was thinking, should I talk about Namlie or should I talk about Cocina Intuitiva? So you, Lucas, know what you're talking about. And I think the other piece of answer that I can try and give you is that food design can help coming up with the ideas to try and have some impact on food policies. But the thing is that
food design can also help us to choose the right layer where to intervene for food policies, because we can try and go up there, but we can start from the very bottom with proposing the type of stuff that you are proposing, real, sustainable, life-changing, earth-changing innovation that, if spoken about enough, is going to change the world and is going to change food policies. And I think at the end, it's all about truth and speaking the truth as often as possible. And anybody working in food system design, as Lucas does, that's what they do. They create content to talk about circularity, sustainability, and food system, etc., which for me is another way to talk to say truth. Me? That was a long one, but Lucas understood. Lucas speaks excellent English. Bueno, básicamente, si nos vamos desde la raíz hasta el tope, hasta donde queremos llegar, está compuesto por pequeñas layers, capas, hasta donde queremos llegar, pero es un trabajo conjunto entre todos podemos llegar a cambiar las políticas alimentarias. Y Lucas, deberían visitar el sitio web de Lucas, porque él es una persona que tiene muy claro este rol. Él está cumpliendo, él está haciendo muy buen trabajo con lo que está haciendo en cuanto a políticas alimentarias y hasta donde se quiere llegar. For the rest of the students, because I guess Lucas understood everything. Bien. Bueno, muchísimas gracias por estas respuestas. Aquí tenemos las redes para que por favor se conecten. En nombre de nosotros, en el primer Foro Iberoamericano de Desarrollo y Panoramas Gastronómicos y en el 7º Congreso de Innovación y Diseño DINOVA, queremos darles a todos las gracias por estar en este espacio y esperamos que continúen conectados con nuestra agenda. Doctora Zampollo, thank you so much for your intervention. Y pues nada, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la agenda que continúa. Muchas gracias. Hasta luego.